Ante todo, un cordial saludo. El día de hoy, el Grupo 2 tiene el agrado de presentarles Filosofía del Derecho en la Edad Media, Filosofía del Derecho en la Edad Contemporánea, Filosofía del Derecho en la Edad Moderna y Filosofía del Derecho en el Mercosur. Comenzaremos por el capítulo 1, Filosofía del Derecho en la Edad Media. Origen y evolución de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho medieval, influenciada por el cristianismo, humanizó el derecho y la política, integrando teología y moral. Aquí tenemos a la patrística, con su máximo representante, San Agustín, que destacó que el Estado debía servir a la Iglesia y la paz eterna, interpretando la historia como parte del plan divino. A su vez, tenemos a la escolástica, con su mayor representante, Santo Tomás de Aquino, que armonizó fe y razón, promoviendo leyes alienadas con ley natural y una separación de poderes entre la Iglesia y el Estado. Tomás de Aquino nos habla de dos leyes: la ley divina, que guía hacia la felicidad eterna, complementando la razón con la revelación, y la ley humana, que debe derivar de la ley natural y es justa, permite la rebelión contra la tiranía. Bien, ahora hablaremos de Francisco de Vitoria, quien defendió los derechos de los indígenas americanos y el derecho de gentes, sentando bases para el derecho internacional y los derechos humanos. También hablaremos de Domingo de Soto, que destacó que el derecho positivo debe basarse en la ley natural, advirtiendo contra errores humanos en la creación de leyes. También hablaremos de Francisco Suárez, quien integró las ideas de Aquino, afirmando que la ley natural prescribe acciones correctas y es obligatoria por su contenido, no por un legislador externo. Por último, hablaremos de la doctrina contractualista, que sostenía que el poder del gobierno emanaba del pueblo, influyendo en la limitación del poder absoluto y garantizando derechos individuales con un impacto duradero en la historia política occidental. La Edad Moderna marcó un periodo crucial en la evolución de la filosofía del derecho, con una serie de pensadores que revolucionaron la comprensión del derecho, el Estado y la gobernanza. De esta manera es que fueron explorando y terminaron por contribuir a lo que ahora conocemos como la filosofía en la Edad Moderna. Aquí encontramos a diferentes figuras influyentes, como lo fue en su momento Maquiavelo, quien revolucionó la ciencia política con su realismo pragmático, destacando de esta manera la audacia, la inmoralidad como herramientas de gobernanza. También encontramos a Bondi, quien aportó la teoría de la soberanía absoluta, consolidando la centralización del poder estatal. Bacon, quien promovió el método científico inductivo, influyendo de esta manera tanto en el pensamiento legal como en el pensamiento filosófico. Descartes, quien estableció la base del racionalismo, enfatizando aquí el uso de la razón. Hugo Grocio, quien es pionero del derecho internacional y defendió la inviolabilidad de los tratados. Hobbes, quien argumentó a favor de un Estado autoritario para controlar el egoísmo humano, como así él lo decía. Spinoza, quien defendió una filosofía racionalista del derecho y la libertad del pensamiento. Locke, quien desarrolló la teoría de los derechos naturales y el contrato social. De esta manera, lo que ocasionó es sentar las bases de las democracias modernas. Pufendorf, quien integró el derecho natural y positivo, subrayando sobre todo la moral en la legislación. Dumas, quien abogó por la justicia, por la equidad en la codificación del derecho civil. Hooker, quien influyó en el pensamiento político anglicano, destacando el consentimiento social en el poder político.
Milton, quien defendió la libertad de prensa y la educación humanista, dejando de esta manera un impacto duradero en el constitucionalismo inglés. Continuando con los filósofos del derecho en la Edad Media, tenemos a Sidney Algernon, pues este personaje fue un líder político del país de Inglaterra en el siglo XVII. También fue un defensor del Parlamento y apoyaba la idea de la soberanía popular. Pero ¿qué es lo que cuestionaba y refutaba este filósofo? Bueno, este filósofo refutaba y cuestionaba que el poder político provenía de Adán y se heredaba del rey. Es decir, que no estaba de acuerdo con que existía un poder, un algo de Adán. Por otro lado tenemos a Leibniz Gottfried, que fue un famoso filósofo jurista alemán. ¿Y qué es lo que se rescata de este filósofo? Este filósofo defendía la existencia de habilidades innatas en la mente, sosteniendo que el conocimiento humano tiene formas propias que no se derivan únicamente de la experiencia. Continuando con esta secuencia, tenemos a Tomasio Christian. Este filósofo fue alemán y representante del iluminismo, pero ¿qué es lo que aportaba? ¿Qué es lo que atribuía este filósofo a la filosofía del derecho? Bueno, este filósofo atribuye a la ética la honestidad. Ese principio de honestidad era bastante recalcado para él. En cuanto a la política, él aportó el decoro. En cuanto al derecho, la justicia. Eso quiere decir que el principio fundamental de la ética es la honestidad. Por otro lado tenemos a Wolf Christian, que también fue un filósofo alemán, y él decía que cada persona tiene el derecho y el deber de perfeccionamiento a sí misma y de promover el perfeccionamiento de los demás. ¿Y qué es lo que constituía esto? Pues esto también constituía a su vez un derecho de todas las personas. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la filosofía del derecho en la edad contemporánea. Bueno, para dar un poco de contexto, la filosofía del derecho en la edad contemporánea en sí es una disciplina donde se explora los fundamentos, la naturaleza y las implicaciones en sí que tiene el derecho en el contexto moderno. Esta área de estudio se caracteriza más que todo por la diversidad de enfoques y corrientes de pensamiento que han ido surgiendo a lo largo del tiempo y que estas han sido influenciadas ya sea por desarrollos históricos, sociales, políticos y tecnológicos. Como algunas posturas de autores tenemos por ejemplo a Herbert Spencer, que él fue un filósofo británico del siglo XIX y que este fue conocido más que todo por su enfoque evolutivo en varias disciplinas, incluyendo en sí a la filosofía del derecho. Su perspectiva más que todo se enmarca en un contexto más amplio de su teoría del evolucionismo social. También está Federico Engels, más que todo que su enfoque está enraizado en sí en la teoría marxista del materialismo histórico y en sí de la lucha de clases. También está Karl Marx, que al igual como menciona Federico Engels, aborda la filosofía del derecho desde una perspectiva materialista y crítica, centrada en sí en las relaciones de producción y lucha de clases. También tenemos a Friedrich Lowing, que fue un filósofo alemán del siglo XIX y que este es conocido principalmente por su crítica hacia la religión y su influencia en sí en el desarrollo del pensamiento materialista y humanista. También está Isilio Bani, que nos argumenta que el derecho no es un sistema aislado, más que todo, sino que está profundamente entrelazado con las dinámicas sociales, económicas y políticas en sí de su tiempo. También está Rudolf, que nos dice que su trabajo se centra más que todo en la idea de que el derecho en sí es una herramienta para alcanzar fines sociales y que está intrínsecamente ligado hacia la realidad social. También está Rodolfo Stammler, que más que todo es conocido principalmente por su teoría del derecho natural de contenido variable, una doctrina que en sí distingue entre el contenido de decreto y variable del derecho, que sería la materia, y los principios
inmutables y universales, que serían la forma o el derecho natural. Tenemos a Giorgio del Vecchio, que más que todo él criticó la precisión de la filosofía jurídica moderna y del positivismo jurídico, argumentando que estos enfoques no pueden captar adecuadamente la dimensión moral en sí del derecho. También está Keka Sainz Sitches, que él defiende sobre todo el derecho positivo como regulador de la conducta humana, y que elige entre diversas posibilidades analizarlo desde la perspectiva de la conciencia pura, dejando de lado los perjuicios y preconcepciones. Y tenemos también a Federico Carlos von Savigny, que su enfoque más que todo influyó al destacar que el derecho no es un conjunto de normas abstractas impuestas por el legislador, sino que es una manifestación de cultura y de la historia de la comunidad. Y como último tenemos a Comte Augusto, que más que todo se abordó acerca al estudio de la filosofía del derecho desde una perspectiva que enfatiza la observación empírica y la comprensión científica en sí de la sociedad. Ahora, con el capítulo 4 tenemos lo que es la filosofía del derecho en el Mercosur. Comenzamos. Primero nos hacemos la pregunta de qué es un modelo de integración. Un modelo de integración sería las normativas que existen en cada convenio internacional que un país debe seguir para poder integrarse y adquirir los beneficios que trae estar en ese convenio. ¿Cuál es la diferencia que tiene Mercosur a diferencia de los demás? Bueno, Mercosur lo que tiene de diferencia es el hecho de que busca respetar la filosofía del derecho nacional de cada país. ¿En qué sentido? Pues básicamente respetar la cultura, las normas en general, ya sea de pueblos, ciudades pequeñas, alejadas, ciudades grandes, con el fin de lograr una verdadera integración. Una verdadera integración se refiere al hecho de respetar, ¿no?, la cultura de cada uno de los afiliados. En este caso serían países que pertenecen a América del Sur. De ahí nos planteamos cuáles fueron los antecedentes de la integración. El antecedente principal para la integración es nuestra propia historia, el hecho de que fuimos colonia tanto de España como de Portugal, en el caso de Brasil. La recopilación de hechos o acontecimientos históricos siempre nos unen. A lo largo de cada país siempre salieron unos cuantos representantes. De hecho, el mismo Simón Bolívar es el que nos dice, ¿no?, de que su verdadero sueño es que América sea un solo país, una sola nación. Ahora, respecto a la filosofía de la elaboración de normas en el Mercosur, se toman 3 criterios, el primero siendo el orden de los países, que sería el segundo, y la situación geográfica. Respecto al orden, nos dice que se debe respetar la cultura de cada pueblo, mientras que en el apartado dice los países, se refiere más que nada al contexto histórico que compartimos todos, siendo las colonias, y eso nos hace muy similares, puesto que compartimos aspectos geopolíticos y geoeconómicos gracias a ello. Y la situación geográfica, que más que nada nos dice que se debe respetar a cada país, debe haber una igualdad, sin importar su posición geográfica en el mapa, ¿no? Y por último tenemos las ramas jurídicas del Mercosur, la cual se divide también en 3 categorías: las ramas que fueron más aceptadas a lo largo del tiempo, las que se han quedado un poco atrás, y las ramas que están poco a poco cayendo ya en desuso para el Mercosur. Las más importantes siendo el derecho comercial y el derecho civil, puesto que el comercial es mucho más globalizado y se ha visto beneficiado con este hecho mismo, ya que cada vez existen más tratados internacionales, convenios internacionales que quieren fortalecer el comercio. Entre las estancadas tenemos el derecho constitucional, por el hecho de que se le toma como alguien que rige el orden jerárquico de las normas de cada país, y el derecho penal y el derecho administrativo, que se ve como un poco que están en descenso porque
quedaron limitadas en solo cada país y no comparten muchos rasgos a nivel internacional. Tocaremos el punto el Mercosur en la perspectiva de la historia de la filosofía del derecho. Contrariamente a lo que la mayoría piensa, estos procesos de integración no obedecen solo a las razones estrictamente económicas, ni a la influencia masiva de los medios de comunicación, ni al avance progresivo, ¿no?, de la tecnología. Según tenemos la posición de San Martino, se fundamenta, ¿no?, que estos resultados se dan a una filosofía social diversa, ¿no?, que tiende a inspirar las manifestaciones de la convivencia comunitaria basado en los nuevos principios del Estado de hoy, ¿no?, que viene a ser la participación, la integración y la solidaridad. Por todo este contenido, ¿no?, es de considerar oportuno realizar una reflexión respecto, ¿no?, a las cuestiones de trascendencia. En esta nueva realidad, la integración que ya ha llegado a nuestras leyes y normas nos invita pues a habilitar y a vivir en un mundo amplio y obliga a la historia de la filosofía del derecho a replantear su objeto, ¿no?, su método y sus fuentes. Es así que esta nueva realidad ha empujado a la historia del derecho a centrarse en el estudio de la integración que se convierte, ¿no?, en su nuevo objeto, que buscaría alcanzar el conocimiento con diferentes procedimientos, mediante nuevos métodos, y entender la integración a partir de nuevas formas, ¿no?, de manifestación o modos de fijar, ¿no?, esta integración y sus fuentes. Tenemos asimismo que el nuevo objeto de la disciplina, ¿no? Encontramos que la historia de la filosofía del derecho tiene un nuevo desafío a raíz de los procedimientos de integración que con mayor energía y convicción están presenciando, ¿no?, y protagonizando la humanidad. Es por esta razón que esta disciplina tiene un nuevo contenido, ¿no?, material u objeto de investigación, que viene a ser la integración. La especialidad de este objeto es dar, ¿no?, mediante los vínculos jurídicos históricos intracomunitarios, ¿no?, entre el Estado y sus respectivos ciudadanos. Se encontró un vínculo entre el Estado y sus respectivos ciudadanos, ¿no? A partir de ese suceso se señala, ¿no?, la existencia de un derecho de integración. Es así que esta doble existencia no provoca la eliminación de uno u otro derecho, sino que por el contrario, vendría a originar un proceso de coexistencia y retroalimentación, ¿no?, que se manifiesta por un lado y por el otro en la armonización o integración de las normas del Mercosur, como es en este caso, ¿no? Encontramos asimismo el nuevo método. En se presume, ¿no?, que sea debido a que este método se emplea para discernir asimismo sobre el objeto que se basa, ¿no?, el análisis en los diferentes casos de litigio, de sentencias, de tratativas o cuestiones privadas. La historia del derecho, sea público o sea privado, investiga, ¿no?, problemas singulares. En otros momentos se ha pretendido, ¿no?, superar estas concepciones casuísticas, reemplazándolas por un sistema conceptual normativo integral. El primero, pues, recuerda, ¿no?, el enfoque de los datos. El segundo podría aplicar a la investigación de las organizaciones supraestatales. Tenemos asimismo las fuentes, las nuevas fuentes, ¿no? Conforme a la realidad de la integración, la historia del derecho tiene a partir de este evento nuevas fuentes, ¿no? Puesto que se asienta en un ordenamiento jurídico autónomo, se caracteriza por ser un conjunto organizado y estructurado de normas jurídicas. Por consiguiente, este derecho se nutre, ¿no?, en nuevas fuentes. La integración asimismo posee sus propias fuentes, ¿no? Y esas están dotadas pues de órganos y procedimientos aptos, ¿no?, como vendrían a ser la apreciación de los tratados, ¿no?, en nuestro ordenamiento jurídico. Es asimismo que la filosofía del derecho en el mercado común de las ideas, ¿no?,
para que haya un diálogo es preciso que se cumplan determinadas condiciones. Es así que en el libro se menciona, ¿no?, que haya dos personas, ¿no? De otro modo se daría un monólogo o un soliloquio, ¿no?, para la discusión de determinado caso, ¿no? Que haya también dos posiciones, siempre es bueno, ¿no? Cualquiera sea la magnitud de la diferencia entre ambos, se observe, ¿no? Y se llegue a un acuerdo, que exista una voluntad compartida de intercomunicarse, ¿no? También asimismo el uso del lenguaje compartido, ¿no?, que ayuda a mejorar un diálogo entre